Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gabriel Murillo. En este pequeño micro radial estamos hablando acerca de la importancia de la radio, pero no la importancia de la radio en Europa, en Estados Unidos, a nivel continental, no. Estamos hablando acerca de la importancia que tiene la radio en nuestra región, en específico en la región de la frontera colombo-venezolana. Muy probablemente hoy en día nos sea un poco difícil comprender la importancia que tuvo la radio para nuestra región a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana, pues difícilmente hoy en día pueda volver a tener esa misma relevancia hoy que tuvo en antaño, digámoslo, a principios del siglo XX. Debemos tener en cuenta que la realidad en aquel entonces de ambos países era muy distinta a lo que conocemos hoy en día. Del lado venezolano nos encontramos con muchas regiones con poco acceso, con muchas dificultades en cuanto a las comunicaciones terrestres, con realidades sociopolíticas y culturales distintos a todo lo que los rodeaba en aquel entonces. No solamente el lado venezolano, incluso el lado colombiano, se veía un contexto distinto en la frontera. El surgimiento de la radio, por allá en los finales del siglo XIX, representó una solución a muchísimos problemas que ya existían en Europa, que ya existían en Norteamérica, pero que todavía no hayan llegado a solucionarse en estas partes del mundo. Y la radio se vio en aquel entonces como una oportunidad para resolver distintos problemas que en aquel entonces acontecían en esta extensa región de nuestros países. ¿Okay? Se vio como una forma de contribuir al desarrollo de la educación y la cultura en estas zonas, que como dijimos anteriormente, sufrían muchos problemas en cuanto a las comunicaciones terrestres con respecto a sus países. Entonces, esto nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Cuál fue el principal incentivo para que se desarrollara la radiodifusión en nuestra región, a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana? Principalmente podemos decir que fue un proceso impulsado desde la necesidad educativa. Como dijimos anteriormente, había muchos problemas, muchas zonas aisladas, con problemas de comunicación que tardaban mucho e imposibilitaban la educación y la difusión de la cultura en estas zonas. Se impulsó mucho desde el lado colombiano que la radio funcionara como un medio para la educación, para la difusión del conocimiento y la información entre la población, que poco a poco fue buscando también una parte para ayudar al entretenimiento de las personas y ir modernizando este innovador forma de comunicar. Tal fue su contribución a la cultura en estas dos zonas, de estos dos lados de la frontera, que poco a poco fueron fomentando la integración social en distintos puntos de esa zona geográfica, esa extensa zona geográfica. Debemos recalcar pues, que no solamente entendemos a la frontera colombo-venezolana como el paso entre Táchira y Norte Santander, debemos entender también que es una frontera que abarca desde la península de La Guajira hasta casi el Amazonas. Entonces, era un área muy extensa para aquel entonces. Es por ello que, desde el lado venezolano, el proceso de la radio se impulsa por medio de Radio Occidente. En cambio, el lado colombiano se llevó a cabo gracias a la Radiodifusora Nacional. Es por ello que debemos entender que el proceso de la radio, el desarrollo de estas tecnologías, de este gran medio de comunicación en toda la frontera de ambos países, principalmente no se dio con fines comerciales, con fines lucrativos, por medio del impulso privado, sino que se da también por medio para contribuir al desarrollo social y educativo de esta gran extensión de la región y esta parte de la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin mucho nada más que agregar hasta por hoy, me despido. Muchas gracias y hasta luego. Feliz noche.